Los altos mandos quieren volver a la normalidad cuanto antes tras el desfile nocturno de los 100 demonios. ¿Pero qué ocurre con las heridas emocionales si no hay tiempo para sanar? Lo único que mantiene a Gojo Satoru apenas funcional tras la muerte de Geto Seguru es Yori Utaime. Pero el precio que tiene que pagar por su cordura es demasiado alto. Pronto, tendrá que tomar una decisión difícil. El aire nocturno era gélido. Utaime se mordió el labio, jugueteando nerviosamente con el borde de la manga para calmar su pulso acelerado. La luz de la luna se filtraba entre las ramas del sauce llorón, proyectando un brillo íntimo, casi cómplice, en el rincón oculto del jardín. A diferencia de las capas de seda que solía usar, esa noche Utaime lucía una túnica sencilla y fluida, del color del crepúsculo, perfecta para fundirse con las sombras. Esto era una locura. Esa noche, desafiaban las restricciones de su futuro concertado, robando preciosos momentos al amparo de la noche. Una emoción, teñida de temor, le revolvía el estómago. Si alguien descubría su encuentro secreto, no solo quedarían destrozadas sus reputaciones, sino que la delicada red de alianzas que su compromiso con otra familia noble debía asegurar podría desmoronarse por completo. Sin embargo, el recuerdo de su último encuentro, repleto de miradas furtivas y una chispa que trascendía las sonrisas educadas y las conversaciones forzadas, había dejado a Utaime anhelando algo más. Mucho más. Era un anhelo tan intenso como un fuego voraz. Probablemente se trataba de una sutil manipulación, un hechizo tejido por la brillante estrella emergente de la corte imperial, aclamado por su poesía, su perspicacia política y su asombroso talento para la hechicería yujutsu. Aunque en efecto hubiera sido brujería lo que la había prendido en llamas, no le importaba. Si alguien la deseaba tanto, ¿quién era ella para negárselo? Michizane no Sugawara estaba envuelto en un aura de misterio. Las leyendas susurraban sobre su linaje, una estirpe que, según se decía, poseía poderes muy especiales que no se podían aprender, solo heredar. Se rumoreaba sobre su destreza para manipular el tiempo, doblegándolo a su voluntad de maneras sutiles. Otros, quizás sus enemigos, sentían la inquietante sensación de que el tiempo se distorsionaba inexplicablemente a su alrededor, los momentos se estiraban o comprimían de una forma que desafiaba la lógica. Tal vez fue este poder oculto, este peligroso atractivo que latía bajo su correcta fachada de erudito, lo que encendió en Utaime un anhelo que trascendía el deber y la razón. Un crujido entre los arbustos le aceleró el corazón. Michizane apareció. Vestía su habitual túnica de erudito, pero con el cuello desabrochado. Utaime luchó por reprimir el rubor al cruzar sus miradas. Yori-sama, murmuró, con la voz ronca y susurrante entre el crujir de las hojas. Por fin estás aquí, Utaime. Con las mejillas sonrojadas por una mezcla de emoción y temor, sostuvo con dificultad su mirada llena de estrellas. Las reglas, replicó en un susurro, son como poemas, Sugawara-sama. Existen para ser bellamente elaboradas, pero también para ser interpretadas con creatividad. Se acercaban poco a poco, el aire a su alrededor parecía cargado de una energía prohibida. Cada paso los acercaba al abismo del deseo, donde el peso del deber amenazaba con hacerlos retroceder, pero la fuerza de sus corazones los impulsaba hacia adelante. El beso comenzó con una exploración tentativa, un roce de labios que les provocó una descarga eléctrica a ambos. Utaime, cuyas inhibiciones se desvanecían con cada segundo que pasaba, sintió una oleada de rebeldía contra las expectativas que recaían sobre ella. Michizane, cuyo tacto estaba impregnado de una reverencia que desmentía su fachada de erudito, profundizó el beso, moviendo sus labios con una sensualidad experimentada que le provocó escalofríos. El beso fue una conversación silenciosa donde los deseos tácitos encontraron expresión. Sus respiraciones se mezclaron, un suspiro compartido escapó de sus labios mientras se entregaban a la intensidad del momento. Los dedos de Utaime se enredaron en el cabello de Michizane, una súplica silenciosa para que se quedara, para que ese momento prohibido durara para siempre. Él, a su vez, acarició su rostro, su tacto una marca que grabó el recuerdo de ese encuentro en lo más profundo de su alma. Al separarse, sin aliento y anhelantes, sus miradas se encontraron, intercambiando una promesa silenciosa. Te tendré, juró. Sí. Lo haría. La noche se hacía más profunda, y las sombras oscuras ofrecían un manto precario para el pecado que estaban a punto de cometer. Utaime, con el corazón latiendo como un gorrión atrapado en su pecho, siguió a Michizane a través de un laberinto de setos crecidos que bordeaban el jardín. Un nudo de aprensión se apretó en el estómago de Utaime. Esto no era solo un beso robado bajo la luz de la luna, era una intrusión en toda regla en territorio prohibido, su propio futuro. Michizane, percibiendo su vacilación, rozó sus dedos con los de ella, una silenciosa muestra de seguridad que le provocó más escalofríos. Al entrar en la casa, Utaime miró hacia atrás,
al jardín iluminado por la luna, símbolo de la inocencia que dejaban atrás. Al cruzar el umbral, sintió el peso de su decisión sobre sus hombros. No había vuelta atrás. Allí, en la fresca penumbra de su hogar, le ofrecería todo, su rebeldía, su pasión y la emocionante incertidumbre de un amor que ardía con más fuerza que cualquier otro que hubiera conocido. Almohadilla, 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 ¿qué está pasando? Alarmada, Soko miró hacia Gojo. ¿Cómo demonios iba a saberlo? Sus ojos vieron como una energía maldita envolvía a Utaime, pero no se parecía a ningún patrón de energía maldita que hubiera visto antes. Eso, en sí mismo, era algo que jamás pensó que experimentaría. Volvió a mirar a Soko. Sus ojos de contorno oscuro le lanzaban dagas mortales. No hay necesidad de mirarme así, protestó Gojo. Yo no he hecho nada, solo que, a pesar de todo, se sentía culpable. Me cuesta creerlo, murmuró Soko, dando un paso al frente para sacudir suavemente a Utaime, que se había quedado completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos y sin vida. Las palabras de Utaime resonaban en la mente de Gojo como un estribillo inquietante. Extendiendo la mano desde el pasado, había dicho. Al darse cuenta, una oleada de ira hirviente lo invadió, mezclada con una profunda sensación de impotencia. Eso tampoco era algo que jamás hubiera imaginado experimentar. Lo juro, prometió Gojo con la voz quebrada por la emoción, voy a viajar en el tiempo y voy a matar a ese bastardo. No seas tonto, le reprendió Soko. Votos como esos te meterán en problemas. ¿Te ha contado sobre el asunto de Michizane del año pasado? Preguntó Gojo. Y que Michizane desarrolló cierto gusto por ella. Jamás olvidaría los sueños que Michizane había creado para atormentarlo. Utaime a cuatro patas, con el trasero en el aire para que el bastardo la penetrara por detrás, los gritos lujuriosos y el frenesí animal del acto. Desde entonces, comprendió el único y verdadero deseo de Michizane, reencarnarse, ser libre, volver a vivir. Esto era jodidamente serio. Mientras Michizane fue un fantasma atrapado en un santuario, o más tarde atrapado dentro de Gojo, donde podía reprimirlo y controlarlo por completo, las cosas habían sido manejables. Pero ahora estaba extendiendo su influencia a través del tiempo. ¿Cómo lo había logrado? Michizane no podía tener otra oportunidad de vivir. Era inimaginable que Michizane, uno de los hechiceros más poderosos de la era Heian, se uniera al mundo moderno. El delicado equilibrio que mantenían los hechiceros de Jujutsu se derrumbaría ante semejante catástrofe. El conocimiento perdido a lo largo de los siglos, la disminución de sus filas, todo ello incrementaba exponencialmente el peligro. Sabía perfectamente que los hechiceros de Jujutsu de hoy no estaban preparados para afrontar una amenaza de esta magnitud. Sí, asintió Soko con gravedad en respuesta a su pregunta. Me lo contó cuando acabaste en el hospital. Bueno, supongo que la obsesión viene de familia, quizás había demasiada verdad en ese dicho. ¿Qué había afirmado Naoya hoy temprano? Que los hombres Gojo no podían resistirse a las mujeres Yori. Voy a disiparlo, dijo Gojo. Pero la expansión del dominio no era como las que había enfrentado antes. No era una esfera negra flotante completamente cerrada, apenas era visible, más bien como una tenue neblina que envolvía a Utaime. Dudó. Sus técnicas eran de lo más sencillas. Normalmente, pulverizaba todos los obstáculos y enemigos. Era bien sabido que, si quedabas atrapado dentro de una expansión de dominio, solo podías contrarrestarla con una expansión aún más poderosa. Si te encontrabas fuera, con tus colaboradores atrapados dentro, abrías un agujero en la barrera exterior para liberar a los que estaban dentro, pero no podía atacar nada con Utaime justo allí, la lastimaría. ¿Estás segura? Se ve muy feliz, observó Soko. Exacto. Se veía demasiado feliz y a Gojo no le gustó nada. Extendió la mano. Había una barrera, la sentía levemente contra la punta de los dedos. No le caía bien, pero la mayoría de las barreras no. Se sentía como masa tibia. Sería fácil hacerle un agujero, pero no estaba seguro de que bastara para derrumbarla. Voy a entrar, decidió Gojo. Y si tenía la oportunidad de eliminar a Michizane, lo haría sin dudarlo. Ya era suficiente. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La transición fue suave, más como una caricia que como la desagradable sensación de invadir el espacio personal de alguien. El paisaje ante él era impresionante, sacado directamente de un libro de historia. Imponentes edificios de madera bordeaban calles empedradas repletas de gente vestida con trajes del periodo Heian. El cielo era de un azul brumoso y el aire estaba impregnado del aroma a humo de leña. Gojo se burló. ¿Qué clase de dominio innato se parecía a un parque temático? Su antepasado sí que era extravagante. Al girarse de un lado a otro, no percibía ningún peligro inminente. Sin embargo,
una punzada de inquietud se apoderó de él. La presión de la multitud, la arena bajo sus sandalias, el peso de la atmósfera desconocida, todo se sentía real. Como si hubiera viajado en el tiempo, volvió a burlarse, esta vez con más fuerza, para disipar la desagradable sensación. Un truco ostentoso, Sugawara, murmuró, su voz resonando en las estrechas calles. Varias personas se volvieron para mirarlo con recelo. Pero no lo suficiente como para inmutarme. Avanzó con paso altivo, con una arrogancia deliberada en su postura. Interiormente, sin embargo, no pudo evitar sentir una ligera admiración. Este era un mundo rebosante de una energía maldita muy especial. Pulsaba en el aire, tangible y vibrante, testimonio del poder puro que habían ejercido los hechiceros de la época. Era como asomarse a la cuna de la hechicería Yujutsu, el lugar de nacimiento del poder que corría por sus venas, inquietante. Y a la vez, genial, un destello de reconocimiento. A lo lejos, una silueta familiar perforaba el horizonte brumoso, la inconfundible forma del monte Yeizan. Una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Así que, este era Kioto en la era Heian, una recreación fiel del lugar donde Sugawara pasó sus años. Perfecto. Entonces ya sabía dónde ir. Con un renovado sentido de propósito, Gojo decidió llevar el juego directamente a la puerta de su ancestro. No se limitaría a destruir el dominio. Subiría hasta allí y aniquilaría a Sugawara de una vez por todas, incluso, si fuera necesario, sellándolo en lo más profundo de su propio dominio. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El rostro de Utaime reflejado en el espejo resplandecía con un brillo que trascendía la seda de su kimono. La vibrante tela escarlata, en marcado contraste con el pálido marfil de su piel, parecía inspirarse en la felicidad que florecía en su interior. Su embarazo, aunque aún en sus primeras etapas, añadía dulzura a sus facciones, una gracia maternal que antes no poseía. Le sentaba de maravilla. ¿Cuánta más felicidad podría soportar antes de estallar? Había desaparecido el nerviosismo que antes iluminaba sus ojos cada vez que pensaba en Michizane. Ahora, brillaban con una alegría serena, una historia de amor grabada en su profundidad. Su rebeldía, antes un atisbo de rebeldía, se había transformado en una fortaleza serena, la fuerza de una mujer que había luchado por lo que más anhelaba y había triunfado. El camino no había sido fácil. La furia inicial de su padre ante su rebeldía había sido una tormenta difícil de sobrellevar. Pero cuando Utaime, con lágrimas brillando en sus pestañas, confesó la vida que crecía en su interior, una responsabilidad más pesada que cualquier presión social recayó sobre sus hombros. Al final, los lazos de sangre demostraron ser más fuertes que las alianzas, y su padre, con el corazón apesadumbrado, cedió. Los Taira, sin embargo, seguían siendo una amenaza latente. La promesa rota de la unión entre sus familias les había dejado un sabor amargo. Susurros de venganza flotaban en el aire, un recordatorio constante del precio que había pagado por su felicidad. Aún así, Utaime prefirió centrarse en la calidez de la presencia de Michizane, en el suave vaivén que insinuaba la vida que anidaba en su vientre al apartarse del espejo. Una renovada determinación fortaleció su resolución. La felicidad podría exigir sacrificios, pero ella desafiaría cualquier adversidad para protegerla. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Gojo llegó a la cima de la última colina, con el pecho agitado y la respiración entrecortada. La ascensión al monte Yeizan había sido agotadora, sin la capacidad de teletransportarse, moverse por el mundo resultaba tedioso. El sudor le pegaba el pelo a la frente y el estómago le gruñía. Sin embargo, la frustración que bullía en su interior era una irritación mucho mayor que cualquier molestia física. Se suponía que esto no iba a ser difícil. Todo este lugar era un truco barato, un quicha histórico. Pero la caminata había sido bastante real, y el esfuerzo que le estaba mermando las fuerzas era prueba de la inquietante verosimilitud del mundo inventado por Sugawara. Al llegar a la cima, jadeaba, una sensación totalmente desconocida que no hizo sino aumentar su irritación. Se encontraba frente a las puertas de la finca, una imponente estructura de madera lacada. El aroma a cedro y papel emanaba del interior, mezclándose con el aire fresco de la montaña. Incluso el trinar de pájaros invisibles sonaba auténtico, un coro que resonaba entre los árboles centenarios que rodeaban la propiedad. En su ascenso anterior, Gojo había contemplado la inmensidad de Kioto, acurrucada en el valle. El dominio parecía extenderse sin fin, un panorama meticulosamente diseñado que no mostraba límites. Una pizca de respeto a regañadientes luchaba contra su irritación. Esta era una expansión de dominio realmente sólida. No se le escapaba la cantidad de poder que se necesitaba para mantener algo así. Enderezó su postura, obligando a su respiración a calmarse. Bien. ¿Sugawara quería jugar su mejor juego?
Le seguiría el juego. Con férrea determinación, Gojo empujó las puertas de la finca, las imponentes puertas de madera crujieron en señal de protesta, listo para enfrentarse a su ancestro cara a cara. El brillo etéreo de cientos de faroles le dio la bienvenida. Iluminaban los senderos del extenso jardín, su suave vaivén reflejado en el susurro de los viejos pinos mecidos por la fresca brisa de la montaña. ¡Qué hortera! Ignorando el frío que amenazaba con calarle los huesos, Gojo metió las manos en las mangas de su kimono. Caminó con paso firme por el sendero principal que conducía directamente a la casa, escudriñando con la mirada las profundidades del jardín. El silencio era denso, roto solo por el suave murmullo del viento, el ocasional canto de un grillo invisible y el crujido de la grava bajo sus pies. La finca en sí era el extenso complejo que él conocía tan bien. Justo enfrente se alzaba el edificio principal. En el centro de la veranda, una figura solitaria estaba sentada sobre una mullida estera de tatami. Ataviado con túnicas vaporosas, le daba la espalda a Gojo, y su larga cabellera blanca que caía sobre sus hombros lo delataba. Mientras Gojo se acercaba, la figura giró lentamente, revelando un rostro que reflejaba el suyo de una manera que lo sobresaltó. Utaime había afirmado que se parecían, pero esta era la primera vez que tenía que admitirlo. En su forma actual, Michizane Sugawara no era mucho mayor que Gojo y los mismos penetrantes ojos azules brillaban con una extraña familiaridad. Los labios de Michizane se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. Su voz, al hablar, era un profundo murmullo. Satoru, saludó, sin rastro de sorpresa. Parece que la sangre recuerda. Gojo se irritó. No estaba allí para tonterías filosóficas. Estoy aquí por Utaime, frunció el ceño, con la voz cargada de impaciencia. ¿Dónde está? La mirada de Michizane permaneció firme e inquebrantable. Tu impaciencia es una necedad juvenil, le reprendió con voz suave pero firme. Siéntate, muchacho. Gojo no quería hacerlo. Nunca obedecía órdenes sin cuestionarlas. Pero la energía maldita que emanaba de este dominio, de esta misma propiedad, vibraba con una ferocidad indomable que no podía tomar a la ligera. Por primera vez, Gojo no estaba del todo seguro de poder vencer a su ancestro, al menos no sin un esfuerzo considerable y sin sufrir daños, lo cual no ayudaría en absoluto a la situación de Utaime. La verdad, una píldora amarga de tragar, se instaló en las entrañas de Gojo. Apretó los dientes, la frustración momentáneamente eclipsada por un respeto a regañadientes. Está bien, viejo, concedió. ¿Qué quieres? Se dejó caer a regañadientes sobre una estera de tatami cercana, con la postura rígida, irradiando una tensa preparación. Michizane lo miró en silencio durante un rato. Este es el destino, dijo, y dio un sorbo lento a la taza que tenía delante. Deja de luchar contra él. Oh, por favor. Se burló Gojo. Ahórrate esa mierda. ¿Será que todas las personas del futuro son tan frívolas como tú? Preguntó Michizane, arqueando las cejas. ¿O es ese un rasgo distintivo tuyo? Te pregunté qué querías, repitió Gojo con voz tensa. Sigues molestándonos desde el más allá y quiero que pare. Michizane soltó una risita, un sonido que rozaba la condescendencia. ¿Sabes? Dijo, dejando la taza de té con un suave tintineo. ¿Por qué? ¿Te sientes amenazado? Utaime está sufriendo por tu culpa, acusó Gojo con voz baja y amenazante. Lo pagarás caro. La diversión de Michizane se intensificó. Sufriendo, repitió. Para nada, Satoru. Lo estamos pasando muy bien, por decirlo menos. Debería agradecerte que nos hayas presentado. Nunca supe que existiera tal potencial. La mano de Gojo se dirigió instintivamente hacia su venda, la ira contenida amenazando con estallar. Pero antes de que pudiera reaccionar, Michizane alzó una mano, un gesto cargado de poder. Siéntate y escucha, resonó su voz. Puede que no me caigas bien, pero la sangre nos une, Satoru, y las cadenas del destino que forjamos en tu 27º cumpleaños no se pueden romper. ¿De verdad no ves la tormenta que se avecina? Tus ojos te fueron dados para protegerte de las amenazas del pasado y del futuro. Ojalá los usaras de una vez por todas. Otra vez esa mierda, gruñó Gojo. Sus tentáculos rozan tu destino, una oscuridad que amenaza con consumir todo lo que aprecias, repitió las palabras de su sueño con voz exagerada y burlona. Así que si escuchas, dijo Michizane con una expresión de suficiencia. Bien. ¿Está aquí? Exigió saber Gojo. Sí, por supuesto que lo es, sonrió Michizane. Al fin y al cabo, es mi esposa, ¿qué carajo? No, no lo es. Gritó Gojo. Utaime es mi esposa. Y quiero que la liberes ahora mismo. Michizane suspiró,
con un tono similar al de un padre exasperado con un hijo testarudo. No me entiendes. Nos casamos hace 15 días. Incluso antes, ya habíamos acordado algo. No la retengo en contra de su voluntad. Vino aquí por voluntad propia y con mucho gusto. A Gojo se le heló la sangre al oír las palabras de Michizane, y su mente luchaba por comprender las implicaciones. Y como todas las demás zorras antes que ella, también te está traicionando. Las palabras de Naoya fueron un veneno contra el que no tenía defensa. No. Eso no es posible, susurró Gojo, con la voz apenas audible incluso para sí mismo. Utaime jamás, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, la duda lo carcomía. Los recuerdos de sus interacciones pasadas, los sutiles matices de sus expresiones, todo se puso repentinamente en tela de juicio. El amor, dijo Michizane con un gesto amplio, es la maldición más retorcida de todas. Tú, como yo, estarás atormentado por él hasta tu último aliento. Te trajo hasta aquí, a este momento. Es la herramienta que usarán para llegar a ti. ¿Lo entiendes ahora? Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Utaime miró con ternura al pequeño acurrucado junto a su pierna. Una suave cabellera blanca, casi luminosa en la penumbra, enmarcaba su rostro. Sus profundos ojos marrones, grandes y redondos, brillaban de curiosidad mientras sostenía un juguete de madera desgastado, sus deditos regordetes recorriendo la pintura descolorida. El corazón de Utaime se hinchó de un amor protector y feroz. Era un amor primigenio, una necesidad imperiosa de proteger a ese ser frágil de cualquier daño. Era un amor que desafiaba la lógica, uno que había florecido incluso en medio de las extrañas circunstancias que rodeaban a su familia. Cada arrullo, cada gorgoteo que escapaba de los labios del niño le dibujaba una sonrisa en el rostro. Cada risita torpe, cada paso vacilante que daba la llenaba de un orgullo inmenso que superaba todo lo que había conocido. Esta pequeña personita representaba un futuro que no se había atrevido a soñar, un futuro donde el amor, no solo el poder, tenía sentido. ¿Quién no querría ser inmortal? Las palabras de Michizane, pronunciadas apenas el día anterior, resonaban en su mente. El tiempo, según él, no era lineal. Él y sus amigos estaban aprendiendo a dominarlo, a doblegarlo a su voluntad, todo en busca de una vida libre de la muerte, una vida que se extendiera más allá de la tumba. Inmortalidad, al contemplar al niño, cuyo rostro inocente se bañaba en la suave luz, Utaime supo la respuesta. La inmortalidad, con su inmensidad del tiempo, jamás podría compararse con los preciosos y fugaces momentos que ahora atesoraba. La alegría de verlo crecer, la calidez de su manita en la suya, el amor intenso y arrollador que florecía con cada risita, estas eran las cosas que realmente importaban. Estas eran las cosas por las que valía la pena vivir, por las que valía la pena luchar. Es antinatural, susurró Utaime. Le diría a su marido que tuviera cuidado. Había conocido a sus amigos demasiado ambiciosos, y aunque no se lo dijera, no le caía bien ninguno. De hecho, les tenía miedo y uno de ellos me resultaba extrañamente familiar. Antiguo, polvoriento, muerto. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Gojo se le hizo un nudo en la garganta. El aire se volvió repentinamente denso y sofocante. Se abalanzó hacia adelante, con la mano extendida hacia Michizane, pero una barrera apareció fugazmente, desviándolo. Muéstrate, Utaime. Rugió Gojo, con la voz ronca por una mezcla de incredulidad, furia y un atisbo de desesperación. Dime que es mentira. El silencio lo envolvía, roto solo por la respiración entrecortada de Gojo. El silencio mismo se sentía como una acusación. Los minutos se convertían en una eternidad, cada tic de su reloj interno un golpe mortal a su confianza, ya de por sí frágil. Finalmente, de entre las sombras de la mansión, emergió una figura. Utaime. Pero algo era diferente. Su mirada reflejaba una inquietante incertidumbre. Parecía pálida, frágil y de una manera extraña, mucho mayor. Satoru, dijo, con la voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para sacarte, dijo Gojo con insistencia. Esto es solo una expansión de dominio. Te está manipulando para... Sus palabras quedaron interrumpidas por una manita que emergió de detrás de la falda de Utaime, seguida de una mata de pelo blanco y luminoso. Un niño regordete, apenas capaz de caminar, se asomó con sus grandes y curiosos ojos, del mismo color marrón intenso que los de Utaime. Avanzó tambaleándose con sus piernas regordetas, aferrando en la otra mano un juguete de madera medio mordisqueado. Utaime se inclinó y alzó al niño en brazos. Él se acurrucó contra su pecho, escondiendo el rostro entre los pliegues de su kimono. Esto, comenzó Utaime, con la voz ligeramente temblorosa, esto no es un dominio.
Esta es mi familia. Una furia gélida se encendió en su interior, un fuego más ardiente que cualquier técnica maldita. Te arrepentirás de esto, Michizane, gruñó Gojo, con la voz cargada de ira, mientras se arrancaba la venda de los ojos. Te haré pedazos, aunque me cueste todo lo que tengo. La risa burlona de Michizane resonó en el lugar, como el tañido de una campana de templo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Los movimientos de Utaime se detuvieron bruscamente. Un escalofrío de inquietud le recorrió la espalda, una fría sensación de telaraña que se aferró a los límites de su conciencia. Era como una nota discordante en una melodía familiar, una disonancia chocante que sacudió su forzada normalidad. Al ver a su hijo acurrucado contra su pecho, sintió un vacío extraño en el estómago. El calor de su pequeño cuerpo, que solía brindarle un consuelo inmenso, se sentía extrañamente apagado. Intentó recordar los acontecimientos que llevaron a la repentina aparición de Gojo, pero sus recuerdos eran borrosos, como un sueño, con los bordes difusos e indistintos. Una inquietante sensación de irrealidad la invadió, como si hubiera estado sonámbula por su propia vida. Gojo estuvo aquí. ¿Gojo? Por primera vez desde que salió a la terraza, lo miró de verdad. Y en la profundidad de sus ojos azules, vio una vulnerabilidad tan cruda que la dejó sin aliento. Se dio cuenta de cuánto lo anhelaba, su abrazo, su calidez, la seguridad que representaba. Pero lo había lastimado, una vez más. No hagas nada, dijo con voz baja y urgente. Satoru, no ataques. Michizane no es el enemigo aquí, solo es. Dejó la frase inconclusa, buscando la palabra adecuada. ¿No es el enemigo? ¿Estaba segura de eso? De repente, todo encajó. La quietud antinatural del aire, la forma en que la luz parecía curvarse alrededor de Michizane, la manera en que sus propios recuerdos se sentían borrosos y oníricos. Gojo tenía razón. Este era un dominio innato. Un dominio que se sentía tan real que la había atrapado por completo en su ilusión. Se llevó una mano a la boca, conmocionada. Oh, no. ¿Qué he hecho? Miró a su bebé con horror. No era real. No podía ser real. Sin embargo, el peso en sus brazos se sentía innegablemente sólido, su suave respiración le hacía cosquillas en la piel. Era una contradicción aterradora. Frente a ella, el rostro de Michizane permanecía impasible. Te libero, declaró con voz desprovista de calidez. Tengo lo que necesito, Utaime gimió, aferrándose a la ilusión de su hijo como a un salvavidas. No, susurró con voz ronca. Un hijo. Le había prometido un hijo. En una mentira a medias. Michizane se irguió con una gracia depredadora, acercándose sigilosamente a ella. Creíste que podía ser más lista que yo, se burló, con una cruel diversión reflejada en sus ojos. Un intento ingenuo, considerando que fui yo quien lo inventó todo, muchacha tonta. Se detuvo a escasos centímetros de ella, con el dedo a punto de tocarle la frente. El juramento de unión entre ustedes dos, es evidente para mí. No puedo retenerte aquí, ya tomaste tu decisión. Utaime miró fijamente los inquietantes ojos azules de Michizane, buscando la verdad tras las ilusiones. Su vida compartida se sentía tan real, ese eco de lo que pudo haber sido, una cruel puñalada de la artificiosidad del dominio. Una sola lágrima recorrió su mejilla, una silenciosa despedida a una vida que nunca existió. Ahora, Michizane se secó la lágrima con el pulgar, deteniéndose un instante más de lo necesario. No hay necesidad de ponerse sentimental. En un abrir y cerrar de ojos, volvieron al presente. Soko jadeó. Eso fue rápido, exclamó Soko con una sonrisa radiante e inocente que irritó los nervios de Utaime. Cerró los ojos con fuerza, deseando que el calor fantasmal de su hija, el eco de la risa de Michizane, se desvaneciera. Yo, necesito un minuto, murmuró Gojo con voz tensa, evitando la mirada de Utaime. Juntó los dedos y desapareció. Soko frunció el ceño con confusión. Utaime tragó saliva, con el sabor a ceniza aún en la garganta. Yo. Las palabras no le salían. ¿Cómo podría explicar la magnitud de su estupidez? La vergüenza le quemaba las mejillas. Allí estaba, vestida con su ridículo pijama rosa, con el corazón roto y sintiéndose muy estúpida. De verdad había creído que alguien como ella podía engañar a alguien como Michizane Sugawara. Finalmente, las palabras salieron a la fuerza. Realmente la he cagado, pero, con una repentina emoción, se dio cuenta de que también había obtenido conocimientos de un valor incalculable. ¿Qué hora es? Preguntó, poniéndose en marcha. Necesito llamar a alguien. Tienes el número de Kusakabe, ¿verdad? ¿Kusakabe? Repitió Soko,
con la confusión reflejada en su rostro. Conocí a alguien en su fiesta de Nochevieja, explicó Utaime apresuradamente, reprimiendo la punzada de nostalgia que le invadió el pecho ante la ausencia de Satoru. Espero que alguien pueda ayudarnos.